Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta conversación de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Hoy, a propósito de la iniciativa de decisiones acertadas, una iniciativa que lidera precisamente la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Hoy estamos con el doctor Ramón Abel Castaño, quien es asesor de la ACSC y quien además también lideró este proceso de decisiones acertadas en compañía de nuestra expresidente, la doctora Lina Triana, y quien también acompaña el proceso actualmente de la doctora Dora Bernal, nuestra actual presidente. Doctor Ramón Abel Castaño, bienvenido a esta conversación con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Muchas gracias, Catalina. Muy buenos días para todos. Doctor, hablemos un poco de lo que es antes de llegar a decisiones acertadas, esas iniciativas que estaban siendo aplicadas en otros países y que además son como la base para llegar a decisiones acertadas aquí en Colombia. Sí, la historia inicia en el año 2012 en los Estados Unidos, cuando la fundación del American Board de Medicina Interna propuso que las sociedades científicas o las sociedades médicas en Estados Unidos desarrollaran unos listados con máximo con 5 recomendaciones sobre conductas médicas que deberían cuestionarse, bien sea porque no hay evidencia de que sirvan o porque hay evidencia de que no sirven o peor aún que hay evidencia de que hacen daño. Entonces, buscando la mejora de la calidad digamos, una mayor responsabilidad frente a la autorregulación, el American Board de Medicina Interna, la fundación del American Board, hizo esta solicitud. Inicialmente entraron unas sociedades científicas, pocas, unas 5 o 7, y después esto empezó a coger mucha fuerza y otras sociedades científicas empezaron a sumarse a esta iniciativa. En su momento, hoy todavía se llama en los Estados Unidos Choosing Wisely, o sea, escogiendo sabiamente o decidiendo sabiamente. Y fue tal el impacto y el buen resultado y la buena acogida que tuvo esta iniciativa que empezó a diseminarse rápidamente por otros países, inicialmente países desarrollados, primero en Canadá, después en Inglaterra, en Australia, en otros países de Europa. Eh, y hoy en día existen 28 países del mundo, incluyendo Colombia, que están desarrollando esta iniciativa Choosing Wisely. Algunas se siguen llamando Choosing Wisely Canadá, Choosing Wisely Brasil, pero muchas otras han decidido adoptar nombres diferentes, pero el principio es el mismo, es decir, aquellas recomendaciones para los médicos sobre conductas que se deben cuestionar o abandonar en caso pues, de recomendaciones muy o de conductas que están fuertemente cuestionadas. Ahora, usted me preguntaba un elemento importante sobre el involucramiento del público. Es bien interesante porque el problema del sobrediagnóstico y el sobretratamiento, o dicho de otra manera, el uso inadecuado o las conductas médicas inadecuadas que puedan llevar a un uso inadecuado, a un sobreuso, sobre todo, de diagnósticos y de tratamientos, es un problema que se origina no solo en la forma como toma decisiones el médico, sino también en la forma como el paciente en ocasiones le sugiere o peor aún le exige al médico que tome ciertas conductas. Por ejemplo, doctor, mándeme esta radiografía que me está doliendo la cabeza. ¿Usted por qué no me manda una resonancia para este dolor de espalda? Porque yo leí en Google que uno tenía que hacerse una resonancia a ver si no tenía otras cosas. Y entonces buena parte del problema, este es un problema, es como una moneda con dos caras. Una cara del problema es el médico cuando toma decisiones que implican el sobreuso o el sobrediagnóstico, y en la otra cara de la moneda, las solicitudes o peticiones o exigencias en algunas veces de los pacientes. Entonces, por eso, un elemento muy importante de estas iniciativas tipo Choosing Wisely en el mundo es involucrar al público en general. No es una campaña solamente para los médicos, de hecho que lo es, pero no es el único público objetivo de esta campaña, sino también el público general. ¿Para qué? Para que el público general también entienda que hay ciertas conductas médicas que o no se deben hacer o son cuestionables o que el mismo paciente no las debe solicitar. Por ejemplo, el caso de unas imágenes de resonancia magnética en caso de un dolor lumbar. ¿Sí? Esa es más o menos la historia brevemente.
Doctor, ¿cómo se establecen estos listados? Uno creería que podría ser cualquier tratamiento, sacarlo, digámoslo, fácilmente, pero es un trabajo arduo que toma semanas, incluso meses. ¿Cómo se desarrollan estos listados al interior de las sociedades científicas y también ese proceso que se lleva a cabo? Eso es un punto muy importante porque una forma rápida y fácil de hacerlo es que, digamos, la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología entre a la página web de Choosing Wisely de Estados Unidos, saque la lista de la Sociedad de Ortopedia, de Cirugía Ortopédica, la de Canadá, la de Inglaterra, la de Australia, Nueva Zelanda, y saque un mix ahí y saque las 5 más importantes. Eso se puede hacer, pero nunca se debe hacer así. De hecho, la recomendación fundamental para las sociedades científicas es que lo hagan a través de un proceso participativo. Es muy importante esa participación porque eso es lo que permite que los médicos o los especialistas, cuando se publiquen esas recomendaciones de no hacer, de conductas que se deben cuestionar, lo vean como algo propio y digan, yo fui parte de ese debate, ¿sí? Entonces, hay todo un proceso que está descrito con mucho detalle de cómo se debe hacer ese proceso consultivo, participativo, democrático, deliberativo, ¿cierto? Algunos lo han hecho más rápido que otros lo han hecho de una manera más, digamos que la forma para llegar al listado tiene varios caminos, hay varios caminos para llegar al listado. Uno es hacer una convocatoria abierta para que todos los miembros de la sociedad científica respondan con lo que ellos consideran que son conductas médicas que se deberían cuestionar. La otra ruta, en el otro extremo, es sacar un listado de las sociedades en diversos países del mundo y someterlo a votación a debate dentro de las sociedades científicas. Eso es otra forma de hacerlo, pero siempre tiene que haber una construcción colectiva. Claro, siempre hay un grupo de miembros de cada sociedad que están más involucrados, que jalonan el proceso, a veces lo hacen apoyados en los residentes, otras veces apoyados en ciertos capítulos que son más activos o en ciertas áreas dentro de la sociedad científica que son más activas, áreas científicas, áreas clínicas, en fin. Pero siempre hay ese proceso participativo y eso es muy importante porque en la medida en que se dé ese proceso participativo, pues uno puede estar más tranquilo de que los doctores van a tener, se van a ver más reflejados y más identificados con esas recomendaciones y pues van a estar más dispuestos obviamente a seguir estas recomendaciones. Doctor, cambiándole un poco de tema también y el enfoque es cómo llega decisiones acertadas a Colombia, digamos, a conformarse como una iniciativa y que además claramente, digamos, cambia el nombre del proyecto, se aplica como decisiones acertadas, pero cómo se concreta este nombre y por qué, digamos, cambiarlo a un nombre en español. Bueno, la historia es larga, fueron más o menos 5 años eh, buscando la salida, buscando como el consenso al interior de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en cuanto a que esta era una iniciativa importante y que valía la pena. Eh, Cuando llega la doctora Lina Triana a la presidencia de la asociación, ella inmediatamente toma esta iniciativa como parte de su agenda durante su periodo como presidenta. Y en ese momento como que se da ya el impulso formal que se requería, ¿sí? Pero veníamos trabajando hace rato, en parte porque en parte porque era una iniciativa que estaba pasando en el resto del mundo y pues queríamos tenerla en Colombia, pero en parte también porque había un compromiso muy serio asumido por las instituciones más representativas de la arquitectura institucional de la profesión médica en Colombia a raíz de la ley estatutaria. En el artículo 17 de la ley estatutaria se establece que claramente el principio de autonomía de la profesión, pero dentro de los estándares de la autorregulación, ¿sí? Y la calidad y la pertinencia y la evidencia científica, ¿sí? Entonces, digamos, ese gran logro de la ley estatutaria, que fue la autonomía de la profesión médica, lleva concomitantemente una obligación fundamental de autorregularse, es decir, que las organizaciones de la arquitectura institucional de la profesión regulen a sus miembros, establezcan normas, establezcan guías de práctica clínica, contribuyan a la construcción de la Lex Artis, todo este tipo de cosas que hacen parte del ejercicio de una profesión autónoma como la medicina. Entonces, en la medida en que la ley estatutaria nos exige esa obligación concomitante de la autorregulación, pues era necesario también llevar a cabo acciones que
materializaran y hicieran realidad esa autorregulación, porque de otra manera pues era simplemente un discurso en el vacío, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando veníamos trabajando con el tema de Choosing Wisely, pues aparece como una gran oportunidad para efectivamente cumplir con ese compromiso de la autorregulación. Entonces, en ese contexto, toma mucho más fuerza la iniciativa. ¿Por qué decidimos cambiarle el nombre? Eso fue un debate interesante porque los países no necesariamente tienen que adoptar el mismo nombre americano de Choosing Wisely en inglés. Eh, ¿Por qué? Pues primero porque hay diferencias de idioma y segundo porque hay diferencias culturales. Sí, si traducimos Choosing Wisely al español, estaría escogiendo sabiamente. Y eso pues de pronto no es el mensaje que queremos transmitir en nuestra cultura. Sabiamente puede que no sea la palabra adecuada para transmitir la idea que queremos transmitir. Entonces, a través de una investigación que se hizo cualitativa sobre cuál podría ser el término correcto, llegamos a la conclusión de que era decisiones acertadas. Obviamente, pues es un nombre más adecuado para el contexto colombiano. Es un nombre que no solo tiene que ser relevante para los médicos, sino para los pacientes. Pues recuerde que las dos caras del problema, ¿no? Entonces, tiene que ser un nombre que también resuene, que tenga eco en el público general. Por eso optamos por el nombre de decisiones acertadas, pero siempre, y cabe notar esto es importante, siempre desde un principio hemos tenido el apoyo de Choosing Wisely International. Cuando empieza a crecer Choosing Wisely en otros países del mundo, la iniciativa canadiense en particular empieza a estructurarse como la sede o como el nodo de coordinación de todas las iniciativas Choosing Wisely en el mundo. Y nosotros llegamos a ellos. La doctora Wendy Levinson es la directora ejecutiva de la iniciativa a nivel global. Tenemos un gran aliado que es parte del equipo de la doctora Levinson, que es Manuel Giraldo, es colombiano, trabaja en el hospital de North York Hospital en Toronto, y él es promotor y es un gran líder de Choosing Wisely Canadá y de Choosing Wisely International. Entonces, estos dos importantes profesionales han sido para nosotros un apoyo muy importante y nos han dado todo el apoyo que hemos necesitado desde la parte conceptual, estratégica, de la filosofía, de la iniciativa, y por eso nos sentimos muy cómodos en el sentido que estamos haciendo algo con un altísimo nivel de profesionalismo que es totalmente coherente y consecuente con los principios y valores del profesionalismo médico. Por lo tanto, pues es una acción que, además de necesaria, pues genera una señal muy positiva, no solo para la profesión, sino para el público en general. Doctor, por último y para finalizar, ¿cuál sería entonces ese llamado también a las sociedades médicas, a las sociedades científicas que están escuchando y viendo esta entrevista para que también se sumen a decisiones acertadas? Efectivamente, que se sumen con todo el entusiasmo. No es un esfuerzo colosal, no es una cosa de magnitudes faraónicas, es un esfuerzo muy bonito que bien vale la pena, que está totalmente alineado con los conceptos del profesionalismo, con los principios y valores de la práctica médica. Es una acción, es un paso concreto, si se quiere, es una acción efectiva para demostrarle a la sociedad nuestro compromiso con la autorregulación, porque la autonomía médica, la autonomía de la profesión médica es un privilegio que nos da la sociedad a la profesión médica, pero a condición de que la profesión se autorregule, o sea, autonomía de la profesión, pero con autorregulación. Por lo tanto, pues esto es ni más ni menos una forma de hacer realidad, de dar una prueba contundente de que estamos dando pasos concretos hacia la autorregulación. Por lo tanto, me encantaría que todas las sociedades científicas al unísono se sumen a la iniciativa o en la medida en que lo consideren posible, porque pues, las puertas están abiertas, la forma de hacerlo ya está probada en Colombia y en el resto del mundo. Tenemos 5 sociedades pioneras que ya aprendieron cómo hacerlo, entonces pues creo que la semilla está sembrada y nos toca entonces expandir el sembrado y después empezar a recoger los frutos. Así es, doctor. La puerta también de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas está abierta para todas las sociedades científicas precisamente que quieran unirse a esta iniciativa. Gracias, doctor, por este espacio y por compartir con nosotros toda esta información muy, muy, muy importante en torno a este proyecto. Muchas gracias a usted, Catalina, y un feliz día. Gracias. Igualmente, un saludo para todos y nos vemos en otra próxima conversación.